Hemos estado explorando con nuestro escuadrón toda esta zona de playa y marismas, a ver de qué manera podíamos flanquear al enemigo y batirlo por retaguardia. Así que, si nos acompañan y se suscriben, vamos a ver en qué acaba esta maniobra. Señores, escuadrón, ¡vámonos! Hola amigos, esta vez y dentro del contexto de la Guerra de los 80 años, nos iremos a Francia durante la última de sus guerras de religión. Las guerras de religión en Francia enfrentaron a una monarquía representada principalmente por la reina regente Catalina de Medici primero y Enrique III después, empeñados en salvar el poder de su familia a costa de lo que sea, con los católicos ortodoxos representados por la Casa de Guisa y la de Montmorency, los hugonotes protestantes franceses representados por Coligny y Condé, y al final por Enrique III de Navarra, el futuro Enrique IV de Francia, y una cuarta facción, les politiques, preocupados sobre todo por la integridad del reino y la monarquía, más que por el signo religioso, católico o protestante. En 1560 se produjo la sangrienta conjura de Amboise, en la que los protestantes intentaron secuestrar al rey Francisco y su familia bajo la tutela de la familia Guisa. Tras el fracaso del golpe de Estado, los Guisa salieron reforzados en su oposición, y el 1 de marzo de 1562 cayeron sobre los protestantes, matando a 23 de ellos en la masacre de Bassy. Los hugonotes se levantaron entonces en masa, dirigidos por Luis Condé, y se iniciaron las 8 guerras de religión que tendrían lugar entre 1562 y 1598. Y tuvieron una influencia directa sobre la Guerra de los 80 años en los Países Bajos españoles. España era la única a la que los católicos podían acudir para defenderse de los protestantes y sus aliados holandeses, ingleses, daneses y alemanes. Enrique III de Navarra, ya en el trono de Francia como Enrique IV, derrotó a la Liga en la batalla de Ivry, el 14 de marzo de 1590. París y Francia entera quedaban abiertas a convertirse en un nuevo Estado protestante. La Liga y los católicos recurrieron entonces al rey Felipe como última oportunidad. Al rey Felipe se le planteaba el dilema de llevar su ejército a Francia y así impedir que Francia deviniera en un Estado protestante, pero desguarneciendo los Países Bajos, o seguir en los Países Bajos, acabando ya con la rebelión del norte, pero abandonando a los católicos franceses. En lo que respecta a esta campaña, Enrique IV, tras su victoria en Ivry, entró en Mantes, que se le entregó sin resistencia, y en donde, por un amante, se detuvo del 15 al 28 de marzo. Cuando reinició la marcha hacia París, lo hizo dando un rodeo hacia el sur, para tomar varias villas, como Corbeil, Melun y Montereau. No pudiendo tomar Sens, giró al norte, ocupó la villa de Provins y el 1 de mayo se dirigió a París. Habían pasado 6 semanas desde Ivry y se había perdido la oportunidad de una rápida entrada en París. Para cuando el rey llegó frente a la ciudad, la población católica de París y sus gobernantes ya habían reaccionado. Se nombró al duque de Nemours gobernador y se rescataron y encuadraron tropas regulares. Se armaron hasta los religiosos, unos 1300, y se concentraron alimentos desde otras poblaciones. Paralelamente, el embajador español en París, don Bernardino de Mendoza, aceleró los contactos con el rey Felipe para que enviara ayuda urgente si quería salvar la capital y el reino. Frente a París, Enrique IV estableció su cuartel general al norte, ocupando Montmartre. Al mariscal d'Aumont lo situó en Saint-Cloud. Otro cuerpo ocupó las alturas del sur de la ciudad, controlando el puente de Charenton. Y al este, otro cuerpo se situó frente a las fortificaciones de Vincennes, controladas por los católicos. Además, para bloquear los accesos fluviales a la ciudad, se dejaron destacamentos en el Bajo Sena, en Poissy, en el Alto Sena, en Corbeil y Melun, y en el Marne, en Lagny. El rey se limitó a bloquear París con un perímetro exterior en lugar de asaltarla. Pero dada la extensión de la ciudad, con los barrios de Saint-Denis y Vincennes, el cinturón de asedio resultó ser extremadamente largo y débil.
pues 20.000 hombres tenían que mantener un perímetro de unos 50 kilómetros. A estas dificultades se sumó la mal calculada cantidad de alimentos acumulados y la extrema capacidad de resistencia de los católicos. Mientras tanto, el líder católico de la Liga, Carlos de Lorena, duque de Mayenne, reunió en Laon a los restos de unidades dispersas tras la derrota de Ivry, concentrando unos 10.000 infantes y 2.000 jinetes, aunque no pudo pasar a la ofensiva, pues el rey personalmente, con fuerzas superiores, lo mantuvo en jaque durante el mes de junio. Con Mayenne neutralizado, Enrique IV pasó entonces a la ofensiva, y el 9 de julio tomó Saint-Denis, y el 24 de agosto asaltó las trincheras y fortificaciones en Vincennes, al norte y sur de París, haciendo que los defensores se retiraran a las antiguas murallas. El éxito del asalto tuvo como consecuencia privar a los defensores de las huertas y vituallas de esas zonas, pero, sobre todo, le benefició al poder acortar muchísimo el perímetro del asedio. Es en este contexto que el rey ordena a Farnesio abandonar los Países Bajos para ayudar a los católicos en Francia y evitar así que se instaure un nuevo reino protestante en Europa. El duque de Parma, sin estar de acuerdo con el rey Felipe, envió por delante el 1 de agosto al tercio de don Antonio Zúñiga, que se reunió con Mayenne en Laon, pero con órdenes expresas de no pasar a la ofensiva. En Flandes, con 14.000 veteranos, Farnesio se dirigió hacia Moix, en donde el 23 de agosto se reunió con Mayenne y Zúñiga. Contaba ahora con 26.000 hombres. Tras unos días de deliberaciones y descanso para la tropa, desde Moix envió una fuerza de 1.000 jinetes y 600 arcabuceros para explorar y hallar terrenos ventajosos donde acampar y atrincherarse, que muy especialmente neutralizaran la superioridad del rey en caballería. Somos la avanzada del ejército imperial. El 30 de agosto, dejando solo piquetes para mantener el sitio de París, Enrique IV decidió enfrentar al ejército de socorro, y con 20.000 infantes y 7.000 jinetes, la mejor caballería de Europa, se dirigió hacia el este, acuartelándose en Chelles. Por su parte, Farnesio, desde Moix avanzó hacia París. El día 31 pensó el rey que tenía ya a Farnesio expuesto, y cada vez que el rey creía tener ya acorralado a Farnesio, éste se había movido, y sus veteranos, en una noche, levantando trincheras que neutralizaban la numerosa caballería realista. Y así estuvieron hasta que el 6 de septiembre, Enrique IV encontró al ejército de Farnesio atrincherado en unas suaves lomas, en derecha del Marne, casi a la altura de la villa de Lagny, que estaba en la margen izquierda del río. Esta villa, en la margen sur del Marne, estaba rodeada de obsoletas murallas medievales, pero tenía, eso sí, un importante puente de piedra que cruzaba el río. Lagny había sido guarnecida por tropas realistas desde el inicio del sitio de París, con objeto de cerrar el tráfico fluvial hacia la ciudad. Enrique formó en orden de batalla, con unos escuadrones de infantería a su derecha, junto al río. En el centro se colocó él mismo, con su guardia y otros escuadrones de infantería y 6 piezas de artillería. Más a la izquierda, otros escuadrones de infantería, con otras 6 piezas de artillería, y en el flanco izquierdo, la gran mayoría de su caballería. En el centro y en retaguardia quedaban los mercenarios alemanes y el resto de la caballería. Protegido por las trincheras que se habían excavado durante la noche, Farnesio tenía su flanco izquierdo protegido por el río Marne y el derecho por un bosque. Y no atacó, pese a la insistencia de sus aliados franceses. Ambas infanterías estuvieron escaramuceando durante el día. Enrique, al atardecer, se retiró a sus aposentos en Chelles. Cayó la noche y con todo sigilo y eficacia, el duque de Parma entró en acción. Fuera de la vista del enemigo, los ingenieros montaron sobre el Marne un puente que habían estado construyendo durante el día, y otro puente más, de barcazas. En escaso tiempo, y sin que se apercibiera el enemigo, varios escuadrones de españoles e italianos pasaron a la margen sur del Marne, prestos para el asalto. Al amanecer del 7 de septiembre, Messier de la Mota, general de artillería, empezó a batir con 9 piezas las murallas de la villa, y no tardó en abrir varias brechas por el lado este,
Por su parte, Farnesio adelantó sus fuerzas, sacándolas de las trincheras para provocar al rey francés a entablar combate. Enrique IV centró toda su atención en Farnesio y descuidó lo que acontecía en la villa de Lagny. En la villa, abiertas ya las brechas, la infantería española y la italiana que les seguía cargaron contra ellas y en breve combate derrotaron a los franceses que las defendían y que se retiraron en desorden al interior de la villa. Al asalto siguió la degollina de la guarnición, que pereció al completo. Nadie escapó vivo de Lagny. Mientras tanto, en el lado norte del Marne, Farnesio detuvo su avance para ver si incitaba al rey a atacarle. Pero Enrique no era un novato y aguantó. No sabía qué estaba pasando en la villa y envió a 3.000 infantes y algunos escuadrones de caballería a Lagny. Estos entraron confiados en la villa, solo para verse emboscados y rodeados por los españoles que los masacraron desde todos los ángulos. Apenas la tercera parte de ellos lograron retirarse y salir de la ratonera en que se había convertido Lagny. El rey francés, conocedor de la pérdida de la villa y de las cuantiosas bajas de su infantería, inició una tímida retirada. Farnesio percibió el momento y lanzó los escuadrones hacia adelante para tomar un caserío que estaba entre ambos ejércitos y seguir provocando al rey. Pero en ese momento comenzó a diluviar. El terreno se tornó impracticable y el duque de Parma tuvo que suspender el ataque. Derrotado, pero no roto, no tuvo más remedio que ordenar la retirada el 9 de septiembre hacia el noroeste. Pero fiel a su espíritu agresivo, durante la retirada destacó a Francis de Chatillon con un cuerpo de infantería para que asaltase de noche del extremo sur de la ciudad, entre las puertas de Saint-Jacques y Saint-Marcel. A punto estuvo de sorprender a los defensores y tomar París. Unos guardias descubrieron a las tropas asaltantes en el último momento, cuando ya colocaban las escalas en la muralla, y quiso la casualidad que cerca del punto de asalto estuviera el convento de la Compañía de Jesús. Y fueron los jesuitas, emulando a su fundador, Ignacio de Loyola, sacerdote y soldado, junto con los estudiantes del convento, los que, bien armados y con gran valor, rechazaron a los protestantes. Tras la derrota de Lagny y el fracaso del asalto a París, el rey inició su retirada definitiva hacia el noroeste. Su ejército sufrió numerosas deserciones y las guarniciones de hugonotes en varias villas abandonaron sus puestos, perdiéndose las ciudades. Farnesio, sabedor que Enrique IV había levantado el asedio de París, envió un gran convoy de víveros a una ciudad que moría de hambre y el 30 de septiembre entraba Alejandro en París como su libertador. París quedaba liberada y además, tras la toma de Lagny, con su comunicación fluvial por el Marne abierta. Ahora tocaba dejar expedita la otra comunicación fluvial, la del río Sena. Farnesio partió hacia el sur para tomar la villa de Corbeil, defendida por 2.500 infantes a las órdenes de Monsieur de Rigaud y 700 coraceros a las órdenes de Monsieur de Corberjon. La ciudad, amurallada, se encontraba en la margen izquierda del Sena. Estaba rodeada completamente por el agua del río y de unos fosos. Poseía además un puente de piedra que cruzaba a la margen derecha del río y que estaba protegido por un imponente castillo de altas murallas medievales, eso sí, poco aptas para sostener una defensa contra la artillería de la época. Llegados frente a Corbeil, se plantaron con las baterías que pronto abrieron brechas en las murallas. Hay al respecto una anécdota meritoria de mencionar. Para calcular exactamente la anchura del río y construir con precisión el puente de asalto, los ingenieros enviaron nadando al sargento Nieto y a un soldado con sendas cuerdas para medir exactamente la anchura del río. Pero al regresar, los defensores les dispararon, hirieron y apresaron al sargento Nieto, que sin embargo fue bien tratado por sus captores que cuidaron de sus heridas. Con la medida exacta aportada por el soldado, se construyó otro puente de barcazas, paralelo al de piedra, y dos testudos, con techo y paredes aspilladas que permitirían a los españoles llegar protegidos por los puentes a los pies de las brechas. Cuando éstas se consideraron practicables, las tropas se arrodillaron,
rezaron una de María y se dirigieron a sus puestos. El tercio de Idiáquez, acercándose protegidos por el testudo, que llevaba una pasarela móvil alzada, la dejaron caer ante la brecha e iniciaron el asalto. Pese a la enconada resistencia de los defensores, los derrotaron. En la otra brecha, el tercio de Zúñiga, acercándose protegidos de igual forma, encontró más resistencia. Los realistas de Messier de Rigaud se batieron con decisión, hasta que finalmente fueron también derrotados, muriendo con ellos su comandante. Y se inició la degollina acostumbrada de enemigos, hasta que recorriendo las murallas ambos tercios se encontraron frente a frente. Y en ello estaban las tropas españolas cuando al asaltar una casa oyeron la voz del sargento Nieto que hablaba en español y les detuvo. Nieto, con su intervención, salvó la vida de aquellos que le habían herido, curado y protegido, y quedaron libres e ilesos. En el asalto y toma de Corbeil, el ejército español tuvo unas 200 bajas entre muertos y heridos, mientras que en el realista se contabilizaron 1.700 muertos y unos 1.000 prisioneros. La villa de Corbeil fue saqueada para beneficio de la tropa y se entregó la villa al duque de Mayenne. A continuación, Farnesio se dirigió a sitiar la villa de Melun, la única que quedaba bloqueando el acceso fluvial a París por el Sena. A principios de noviembre se presentó ante sus muros el ejército español, pero esta vez la ciudad, conocedora de lo que pasó en Corbeil, se entregó sin resistencia a Farnesio, que de nuevo la entregó a los franceses de la Liga Católica. Con París liberada, sus accesos fluviales abiertos y el ejército hugonote de Enrique IV retirándose hacia el norte, Alejandro Farnesio, duque de Parma, dio por concluida su misión. Dejó 2 regimientos de españoles de guarnición y soporte en París y el 3 de noviembre salía de Moche de vuelta a los Países Bajos. Pero Enrique IV, dejando a su infantería en retirada hacia Normandía, reunió toda su caballería. Contaba con más de 3.000 jinetes y 300 dragones, infantería montada, a los que los franceses llamaban enfants perdus. Fiel a su estilo agresivo, decidió atacar la retaguardia de Farnesio y se dirigió hacia la Picardía. El 25 de noviembre, el ejército español, en su camino hacia Flandes, vadeó un río, dejando a San Quintín a su izquierda. Y cuando ya había cruzado toda la caballería, la vanguardia, el centro y el bagaje, quedando solo el tercio de Zúñiga y 2 regimientos valones, apareció la caballería de Enrique y sus enfants perdus en formación de batalla. Apresurando el paso, y como pudieron, Zúñiga consiguió que todas las unidades vadearan a tiempo el río y formaran en una colina, desplegando hábilmente a sus pigueros para contrarrestar la caballería enemiga. Entre picas y arcabuces resistieron las acometidas y las sucesivas cargas de los realistas franceses. Farnesio, avisado de lo que acontecía, hizo volverse a unas compañías de piqueros y mosqueteros para reforzar a Zúñiga, y con la caballería rodeó la posición española y cargó a los franceses por el flanco. Completamente sorprendido, Enrique IV y toda su caballería se dieron a la fuga. En su huida estuvo a punto de ser capturado por la caballería española. Hizo desmontar a todos los enfants perdus para que le protegieran, y tal como ironiza el capitán Alonso Vázquez en sus memorias, arrasados por la caballería española. Se perdieron todos los enfants perdus. Enrique IV, derrotado por Farnesio y en retirada, se encontró con que la diosa Fortuna vino a rescatarlo. La Liga Católica, reforzada por las últimas victorias, se encontró que no tenía candidato al trono de Francia. El candidato natural, el viejo cardenal Borbón Carlos X, había muerto el 20 de mayo en su prisión de Fontenoy. Con la ley sálica en activo, no podía reinar a una mujer. Enrique III de Navarra era el candidato legal y primero para el trono de Francia, como Enrique IV. El resultado de esta situación fue que la Liga Católica y el partido de Les Politiques tenían que optar por un rey hereje, inaceptable, pero francés, o por la opción del rey Felipe II, católico, pero como opción española, inaceptable también. Por su lado, Enrique III de Navarra, ya Enrique IV de Francia, no era, por ser hugonote, reconocido como rey por todos los franceses, y ni siquiera tenía el control de la capital y de gran parte del país. O abjuraba del protestantismo o conquistaba el trono por la espada, y eligió la espada. Amigos, nos volveremos a ver en Francia
en el segundo socorro de Farnesio a la Liga Católica y sus consecuencias. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados.